Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis a fondo, plural, profundo acerca de la situación y de las nuevas realidades. Hoy nos acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, Rodolfo Sanz, abogado especializado en Derecho Constitucional. Es miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y vicepresidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-China. Fue secretario de Gobierno durante las gestiones de Diosdado Cabello y Héctor Rodríguez. También se desempeñó como ministro de Industrias Básicas y Minería en el gobierno del comandante Chávez y fue presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Ha cumplido responsabilidades en política exterior, como embajador de Venezuela en Ecuador, vicecanciller para América Latina y el Caribe, y fue el primer secretario ejecutivo del ALBA. Él hace poco tiempo publicó el libro China, la nueva civilización, y más recientemente China y la nueva era. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Oscar, por la invitación. Bien, trabajando siempre mucho. Muy grato y muy nutritivo conversar contigo. Gracias, hermano. Trump está de moda. ¿Qué crees tú? ¿Trump es causa o consecuencia? ¿Qué está pasando en el país del norte que se está abriendo a cambios hasta hace poco difíciles de entender? Bueno, ciertamente en tu pregunta está la respuesta, es consecuencia. Consecuencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de Trump? Llega a la presidencia con un discurso mesiánico, altamente pragmático y disruptivo. Arrogante. Creo que son las tres características fundamentales de su discurso, amén de la arrogancia que siempre han tenido todos los presidentes de los Estados Unidos, un país imperial, una potencia imperial, pero desde luego Donald Trump por su visión excéntrica, ¿no? de la política, lo ha elevado a un grado realmente superlativo, ¿no? Su discurso radiografía lo que es la situación de Estados Unidos. Donald Trump usó 15 términos que son realmente importantísimos y que definen y revelan lo que es la situación hoy de los Estados Unidos. Dijo en primer lugar que había una crisis de confianza porque el establishment estadounidense se había convertido en un aparato de corrupción. Primera vez que un presidente de los Estados Unidos en esta era moderna afirma eso con tanta precisión. Reconoció el declive de los Estados Unidos de Norteamérica. Dijo, Estados Unidos está en declive y yo he llegado para frenar la declinación de Estados Unidos como líder mundial. Señaló que va a trabajar por convertir a Estados Unidos nuevamente en una nación industrializada. Mira esto, importante, ¿no? Después vamos a analizar algunos elementos. Bueno, significa que si tú ves a Detroit, te encuentras que todavía hay cerca de 82.000 establecimientos que fueron en el pasado plantas industriales, ruinas, ¿no? Automotriz total y absolutamente en ruina. Hubo un proceso de externalización industrial de Estados Unidos que afectó no solamente los niveles de producción, que significó una caída brutal de la economía real frente al ascenso de la economía especulativa, de los mercados bursátiles, de las hipotecas basura, y hacia afuera, la mayoría de las empresas estadounidenses que formaron ese gran imperio industrial han ido a producir al exterior. Por eso anunció también la creación del Ministerio de Comercio de Tributo Exterior, la Hacienda Exterior, para pechar a aquellas industrias que invierten en el exterior, que producen en el exterior y envían sus productos a los Estados Unidos, como él señala, en vez de ir a Estados Unidos a producirla para exportarla, ¿no? También habló de la necesidad de una mayor eficiencia en el gasto gubernamental. Ahí creó
digamos, el Ministerio de Eficiencia Gubernamental y colocó nada más y nada menos que a Elon Musk como el director, que ha ido asaltando oficinas en los Estados Unidos, que ha ido apropiándose de un conjunto de información muy valiosa en relación a las nóminas del Estado Federal norteamericano, que son cerca de 3.500.000 personas, y que ha ido asumiendo un rol protagónico en el desmontaje de lo que ellos denominan el viejo Estado y el Estado del establishment corrupto. Ha dicho que va a crear, y esto es importante, ¿no?, que va a crear el mayor ejército del mundo, que va a ganar guerra sin producirla. Y dijo que las mejores guerras serán aquellas en las que Estados Unidos no intervenga, las que Estados Unidos no promueva. Y remató diciendo que Estados Unidos volverá a ser una nación libre, soberana e independiente. Esa es la realidad del enfoque, digamos, inicial de Donald Trump. Pero fíjate qué datos están detrás de todo esto que ha dicho Donald Trump. Primero, ya te dije, la externalización laboral, industrial, tecnológica, severa de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una de las economías que menos transforma en el mundo. Es una economía, efectivamente, de los negocios especulativos. La crisis del 2008 y 2009 fue consecuencia de la supremacía, del avance abismal de la economía financiera por encima de la economía real, cuando se invertían $2, según Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en la construcción de estructuras inmobiliarias, se invertían 8 o 10 dólares en negocios especulativos vinculados a las llamadas burbujas de las hipotecas basura. Estados Unidos tiene un déficit fiscal cercano al 6.4% del PIB, cerca de 3 billones de dólares. Y por eso el desmontaje de toda la estructura burocrática al estilo Milei, despidiendo empleados. En estos días salió una información que había llegado a la Agencia de Energía y despidió a más de 300 científicos de los programas nucleares. Y entonces le dijeron, no, uno no puede despedir, esos son los que se encargan de la fabricación de las ojivas nucleares y lo que mantienen los arsenales nucleares del Estado, y parece que tuvo que volverlos a reenganchar, porque ellos muestran locos a veces como su jefe político, ¿no? Tienen un déficit comercial cercano a los 3 billones. El mayor déficit es con China, pero con México tienen un déficit comercial de 276.000 millones de dólares. Con Canadá tiene déficit comercial. Me quedé asombrado con Vietnam. Estados Unidos tiene un déficit comercial de 147.000 millones de dólares. Un país que ellos bombardearon, un país pequeño que ellos destruyeron. Hasta con Vietnam tienen déficit comercial. Tienen una deuda de 34.7 billones de dólares en 2024. Tienen una relación deuda-PIB de menos 124%. Una relación deuda privada PIB 216%. Es decir, la sociedad norteamericana es una sociedad, la clase media norteamericana, es una clase media profunda y abismalmente endeudada. Tienen además un crecimiento moderado de su PIB, un 2%. Hay una caída importante del consumo en los Estados Unidos y, por si fuera poco, tienen una inflación de cerca del 3% y unas tasas de interés que rondan el 5%. Este es el cuadro que está detrás de ese discurso disonante para algunos, disruptivo, y que promete una recuperación del imperio estadounidense. Describías un país, Estados Unidos, en bancarrota. ¿Cuál es la estrategia de Trump? Totalmente. Estados Unidos es un país en una profunda crisis económica, una profunda crisis ética y una profunda crisis de legitimidad hacia el resto del mundo. Porque además de lo económico está el hecho de que Estados Unidos no ha sido fiel a sus principios de construir un mundo en libertad, de construir una sociedad donde ellos puedan ejercer un liderazgo que permita garantizar los valores de la democracia internacional, ¿no?, como una supuesta nación elegida, sino que al lado de la situación interna que ha tenido y que describe y conoce perfectamente Donald Trump, ha ejercido una dominación brutal hacia el resto del mundo que hoy ya no puede ejercer si no pone orden en casa.
El primer elemento de la estrategia de Donald Trump es acomodar la casa, como diría Confucio. Acomodar la casa, arreglar la casa, para poder después intentar seguir hegemonizando el mundo. Estados Unidos no tiene hoy la capacidad ni la autoridad para desarrollar a lo interno un plan de reindustrialización, de recuperación económica, de elevación de las condiciones de vida de su población y al mismo tiempo ejercer draconianamente la fuerza militar, la fuerza política en el mundo. Esto pudiera sonar contradictorio, porque Estados Unidos no puede existir como nación poderosa si no ejerce control y dominio sobre fuentes de materias primas en el mundo, si no frena la expansión de una serie de países con medidas que no tienen nada que ver con la economía, sino que son medidas estrictamente geopolíticas, como lo está haciendo con la imposición de altos aranceles a China. Es una forma de conjugar déficit comercial, pero es una forma también de frenar el desarrollo y la expansión de China. Y la imposición de aranceles a México es simplemente cerrar el camino a la posible triangulación que pueda hacer China utilizando el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México desde México. Pero al mismo tiempo golpea el posicionamiento que había hecho China en el canal de Panamá y obliga al gobierno panameño, muy servil, desde luego, a los intereses de los Estados Unidos, a romper el tratado que sostenía con China para la administración parcial del tránsito por el canal de Panamá. ¿Es una estrategia entonces para contener el surgimiento de un nuevo orden global multipolar? ¿O lo que pretende en el fondo es liderar el nuevo orden multipolar? Estados Unidos ya está consciente de que el orden multipolar existe. Desde que China entró con fuerza en el desarrollo de la economía global y se ha convertido en algunas áreas en la primera, en otras en la segunda economía del mundo, China se propuso, por ejemplo, ser hegemónica en 10 industrias disruptivas. Hoy hegemoniza 5 y en 5 tiene un alto nivel de competitividad, que va a aumentar ahora con esta luz verde que dio el presidente Xi Jinping para el desarrollo mucho más amplio de las industrias privadas, ¿no? Del comercio privado, de la inversión privada, de la expansión de las industrias privadas de China. Apenas hace unos días el presidente por todo el mundo de China pidió al sector privado mayor inversión, mayores capacidades, más innovación, más participación. Tanto sabe Donald Trump que no puede hegemonizar como antes el mundo y que lo que podría hacer es, reconstruyéndose, frenando la expansión de China, buscar de hegemonizar el nuevo orden multipolar que ya existe. Ser que más ya, competitivo. Así es, que ya es una realidad. No es fácil. Mira lo que pasó con el tema de la inteligencia artificial. Anuncia Donald Trump y Elon Musk un gran proyecto. El proyecto Stargate en Texas. Un segundo proyecto Manhattan. Este proyecto, el costo inicial de una alianza con las élites tecnológicas digitales del mundo está en el orden de los 500.000 millones de dólares que acaban de anunciar. Lo hacen en Texas porque allí es uno de los estados donde más petróleo de esquisto se produce, donde hay abundante agua, porque van a tener que generar muchos megavatios de energía eléctrica, seguramente con energía termonuclear, para poder alimentar esos grandes centros de acumulación de datos de inteligencia artificial que quieren poner allí. Pero en una semana, la inteligencia artificial china, la DeepSeek, le destrozó el mercado. $1 trillón perdieron las industrias tecnológicas en la bolsa de valores. Y OpenAI, de uno de sus aliados, Sam Altman, bueno, perdió cerca de 600.000 millones. Los chinos le dijeron, vengan acá, un momentico, señor Trump, señor Elon Musk, no hacen falta tanto dinero. No hacen falta 500.000 millones de dólares. Nosotros con menos dinero mucho menos. Hemos inventado una aplicación de inteligencia artificial más rápida, de mayor calidad, de mayor velocidad, de mayor capacidad de almacenamiento y totalmente gratis. Bueno, eso creó una conmoción. ¿Qué evidencia eso? Que ya Estados Unidos no controla, ¿no?, el desarrollo de ciertas industrias que son fundamentales, como la inteligencia artificial,
la nanotecnología, la robótica, donde China es, si no líder, uno de los grandes competidores del mundo. Pero Donald Trump entonces quiere arreglar la casa, conjugar su déficit comercial, desatando una guerra comercial, reindustrializar a Estados Unidos en una alianza estratégica con las nuevas élites tecnológicas. Recuerda que él habló durante su campaña de la desaparición del Estado profundo. Esto es un tema en el que no ha vuelto a insistir. ¿Qué significa eso? Seguramente él va a querer construir su propio Estado profundo, es decir, va a poner a dominar a las élites tecnológicas que tienen hoy una disputa por el control de lo que un teórico español llama la geopolítica del cerebro, específicamente Pedro Baños, ¿no? Eso que de alguna manera también se denomina guerra cognitiva, ¿no? El control de las mentes en el mundo para imponer un modelo civilizatorio transhumano, etcétera. Pero es un nuevo Estado profundo el que seguramente va a buscar reconstruir Donald Trump. No va a ser tan fácil destruir al viejo Estado profundo. Tú puedes en Estados Unidos, Oscar Chemen, cerrar panadería, cerrar 10 panaderías, cerrar 30 farmacias, pero tú no puedes cerrar 40 armerías. Tú no puedes cerrar 40 establecimientos donde la gente puede comprar todo tipo de arma, con cualquier tipo de mira telescópica, con silenciadores, comprar lo que se le ocurra. Ese Estado profundo del lobby petrolero, de los magnates del Estado industrial, del complejo industrial militar, de la venta de armas, eso que llaman la asociación de rifles, no va a ceder tan fácilmente sus espacios a la nueva élite corporativa, tecnológica, que acompaña a Donald Trump en su gestión y que son los artífices hoy de ese gran proyecto donde pretenden invertir cerca de 500.000 millones de dólares para colocarse en la delantera respecto de China y otras naciones en el desarrollo de la inteligencia artificial. Quiero, Rodolfo, que insistamos ahora en las implicaciones geopolíticas. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de estos cambios profundos que se inician en Estados Unidos? ¿Y cuál puede ser la reacción de las élites más conservadoras, sobre todo el complejo industrial militar, que de alguna manera había amenazado su preponderancia? Bueno, Donald Trump tiene varias limitaciones, varios obstáculos para el desarrollo de esta estrategia. No es que con la alianza con las nuevas élites corporativas tecnológicas ya todo está resuelto. El primer obstáculo es el Estado profundo. Vamos a ver si efectivamente puede enfrentarse a las fuerzas tenebrosas del capital financiero. Implacable. Sobre todo capital financiero de origen israelí en Estados Unidos, al complejo industrial militar, a las empresas de la guerra, a los señores de la guerra que producen armas y que necesitan vender esas armas, y para poder venderlas necesitan promover la guerra, ¿no? Donald Trump ha dicho que la mejor guerra de su gran ejército va a ser aquella en que Estados Unidos no se va a inmiscuir y las que no va a generar. Basta saber si el Estado profundo le va a permitir eso. Su segundo obstáculo se llama China. ¿Cómo pretende Estados Unidos resolver el tema China? Desatando una guerra comercial. El tema de los aranceles, de los embargos a determinados productos de China, aluminio, acero. Pero Estados Unidos no juega solo tampoco en el comercio global. Y Estados Unidos no es el único mercado tampoco donde China puede colocar sus productos. Eso cambió radicalmente. Un mercado importante, unos 300 millones de habitantes, ¿no? Pero ya están sufriendo incluso en lo interno, Oscar, las consecuencias de esos altos aranceles. Las tiendas Walmart, la cadena de tiendas Walmart, la más grande de Estados Unidos, que distribuyen un 90% de productos chinos, ha cerrado ya varias tiendas. Ha comenzado a cerrar un conjunto de tiendas porque China también va a responder a los altos aranceles, va a responder, por ejemplo, en el control de la cadena de tierras raras, minerales críticos, estratégicos, fundamentales para la construcción de microchips de las empresas estadounidenses. China tiene un dominio importante. Recuerda que cuando Biden impuso los aranceles de aluminio y acero, China respondió prácticamente con un embargo de tierras raras y tuvieron que sentarse nuevamente en la mesa de negociación. Trump va a avanzar y va a retroceder.
tú no tienes tampoco todas las condiciones, más se ha dicho que no puede sostener guerras afuera y reconstruir internamente su economía, pero China es un obstáculo. Y el tercer obstáculo es la energía. La energía. Estados Unidos consume unos 20 millones de barriles de crudo y tiene un déficit de unos 6.5 millones de barriles día. Ellos creen que pueden resolverlo con el oleoducto que estaban construyendo con los canadienses para bombear desde Alaska 1 millón de barriles día hacia California, o que pueden resolverlo con el desarrollo de reactores nucleares, pero no va a ser en el corto plazo. No va a ser en el corto plazo. Y el desarrollo de ese proyecto de Sparkgate en Texas va a requerir de grandes volúmenes de energía que Estados Unidos no está en condiciones de producir ni en el corto ni en el mediano plazo. Ahí entra entonces América Venezuela, Latina. Eso te iba a comentar. Ahí entra América Latina y dentro de América Latina entra Venezuela, un país con grandes yacimientos de minerales críticos estratégicos, de tierras raras, pero sobre todo con hidrocarburos. Y aquí la gente se pregunta, ¿quiere decir entonces que Donald Trump va a necesitar el petróleo venezolano por un tiempo? Sí. Yo creo que va a necesitar del petróleo venezolano durante un tiempo. ¿Qué tiempo? No sé. No sé. Donald Trump ha fanfarroneado mucho. ¿Es hoy una decisión estratégica Venezuela o es una decisión que puede esperar? No, yo creo que va a tener que esperar, porque en el corto plazo no va a poder Donald Trump deshacerse de la necesidad energética que tiene y de un proveedor seguro, confiable, como Venezuela, donde no hay conflictos bélicos, donde la explotación de petróleo es algo que no se da en un clima bárbaro como en otras sociedades. Hay estabilidad política, hay un crecimiento de la economía. Por cierto, no sé si son unas declaraciones antes de la campaña o son recientes. Escuché a Donald Trump decir que Biden le había comprado mucho petróleo al presidente Maduro y le había regalado prácticamente miles de millones de dólares. ¿De dónde saca este señor eso? Yo creo que Sam Edman y Elon Musk le informaron mal, ¿no? Si ellos son los informantes. Pues, no, chicos, nosotros fuimos golpeados duramente. Se nos redujo el 99% el ingreso petrolero. Hubo años en que el presidente Nicolás Maduro solo ingresó por venta de petróleo 400, 600 millones de dólares. Nosotros tenemos un espacio importante, tenemos recursos que necesita hoy Estados Unidos. Cuando el presidente Nicolás Maduro se reúne con un enviado del presidente Trump, yo lo celebro. Me parece que el presidente Nicolás Maduro ha venido demostrando unas grandes cualidades de estadista, ¿no? Nosotros no estamos empeñados en una guerra con Estados Unidos, ni mucho menos eterna. Nosotros lo que queremos, y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, es una relación de reconocimiento, una relación de respeto, una relación donde Venezuela sea vista como un país soberano e independiente tal cual como La Casa Blanca abandona la estrategia de cambio de régimen por una estrategia de convivencia pragmática. Yo no aseguraría categóricamente eso. Uno a veces no sabe a qué atenerse con el cambio de direccionalidad de algunas políticas del presidente Donald Trump. Yo lo que creo es que por ahora, Estados Unidos tiene que resolver su problema energético mirando al mundo. Y dentro de esa mirada hacia el mundo está Venezuela, ¿no? Como un proveedor confiable, seguro de energía, de hidrocarburos, que debe ser pagada, como siempre ha dicho el presidente Nicolás Maduro, a precios internacionales, porque Venezuela no está en condiciones de regalar absolutamente nada de sus fuentes de reservas energéticas, y mucho menos a los Estados Unidos de Norteamérica. Como dice Trump, tiene muchísimo dinero para pagar el petróleo a precio internacional. Que esto se vaya a mantener en el tiempo es difícil que uno pueda predecirlo, pero creo que en el corto plazo esta política de acercamiento, esta política de respeto, esta política de vernos como un país que toma sus propias decisiones y cesar un poco en esa estrategia de querer derrocar a la revolución bolivariana y de derrocar al presidente Nicolás Maduro, puede seguir en desarrollo. Yo apuesto a que así sea,
por la paz del país, por la convivencia internacional, por las buenas y sanas relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Yo aspiro y hago voto porque así siga siendo. Estos cambios profundos que se están produciendo en el mundo entero, que afectan inequívocamente a Venezuela, es un argumento muy sólido a favor de la reforma constitucional, este nuevo orden global. ¿De qué manera la nueva constitución o la reforma a la constitución va a responder a los nuevos desafíos para América Latina y para Venezuela? El nuevo bloque histórico, la construcción de un nuevo bloque histórico en Venezuela, como lo anuncia el presidente Maduro, pero también la reforma constitucional, ¿cómo encajan en este nuevo orden? Mira, el nuevo bloque histórico, una categoría que usó Antonio Gramsci, ese gran comunista. Que por cierto fue italiano. lingüista. Sí, y escribió mucho sobre educación, sobre hegemonía ideocultural, ¿no? Y lo hizo por aquella confrontación del norte y el sur de Italia, ¿no? La unificación italiana, que por cierto es una tendencia que sigue en el tiempo, ¿no? Hay movimientos secesionistas que pretenden dividir otra vez a Italia, ¿no? Sí. A Italia del norte, Italia del sur. Y acuñó la tesis del bloque histórico vinculada al tema de la nación. Y el presidente Nicolás Maduro correctamente lo ha hecho porque si tú miras los acontecimientos globales, Oscar, una de las tendencias del mundo es la desaparición de los Estados-nación. Yo creo que las élites de poder global, dirigidas por las élites, a su vez dirigidas por las élites estadounidenses, esta élite tecnológica, ya no creen en la necesidad de los Estados-nación. Y hay que avanzar hacia una desintegración de los estados. Porque hoy la confrontación no es entre estados, son las élites que dominan el mundo contra los estados. ¿No te das cuenta que si tú sumas la fortuna de Zuckerberg, de Elon Musk, de Sam Altman, de toda esta gente, tienen mucho más riqueza acumulada en sus cuentas personales que todo Centroamérica? ¿Cuál es la agenda de esta gente, de estas élites, estas nuevas élites, estas élites tecnológicas? ¿Tienen una agenda propia? Sí. Una, la destrucción de las naciones, del Estado-nación. Destrucción del Estado-nación. No hacen falta gobiernos con que entendernos. Un control sobre es la construcción de un gobierno mundial de la tecnocracia. Las nuevas élites de poder hablan con una arrogancia de tal magnitud que una vez se pregunta, ¿quién le dio autoridad a esta gente para creer que la inteligencia artificial puede cambiar de manera radical la propia naturaleza humana y la propia naturaleza civilizatoria del ser humano? ¿Quién autorizó a Elon Musk para eso? ¿Quién autorizó a Sam Altman para eso? ¿Quién autorizó a Zuckerberg para eso? Ellos se creen los nuevos protagonistas de la historia civilizatoria global. Y para eso los Estados-nación le estorban. Los gobiernos nacionalistas, soberanos, le estorban. Porque ellos pretenden construir el nuevo gobierno de la tecnocracia global. Por eso el presidente Nicolás Maduro, consciente de que eso está ocurriendo en el mundo, acuña la tesis del Estado, del bloque histórico. Un bloque histórico, en primer lugar, ¿para qué? Para preservarle el Estado-nación venezolano. Y ahí coinciden fuerzas chavistas y fuerzas no chavistas. Y en el bloque histórico caben, a mi juicio, en mi opinión, fuerzas de oposición incluso que creen en la continuidad histórica del Estado-nación, que tienen un discurso distinto a esa hegemonía ideocultural, tecnocrática, tecnológica de las élites globales anidadas fundamentalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, y caben también dentro del bloque histórico las fuerzas económicas que creen en la necesidad de que Venezuela tiene un conjunto de ventajas naturales que tal vez sea su mayor ventaja comparativa respecto a otras naciones para el desarrollo prodigioso de las fuerzas productivas que permitan construir un país potencia, una economía que esté en condiciones, Oscar, de insertarse en los nuevos escenarios de la economía global de forma exitosa. De manera que para mí el concepto del bloque histórico
es amplio. Es un nuevo orden. Es un nuevo orden interno. Es un nuevo orden para poder material. insertarnos en el orden global desde una posición distinta a la que quieren las élites globales, que quieren que seamos los subordinados mentalmente en el modo civilizatorio, en la concepción del ser humano, y que, bueno, pretenden y lo están haciendo, tomar decisiones por encima de todas las naciones del mundo, amparados en el poder económico que tienen y ahora en la participación directa en el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Sí, es un nuevo orden, es un nuevo modelo material, pero también es un nuevo modelo superestructural, es un nuevo modelo cultural, lingüístico, simbólico. Por eso, en el punto 2 de la reforma constitucional, porque tú me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo se conecta todo esto con la reforma constitucional? Bueno, el punto 2, el presidente Maduro ha dicho, segundo bloque de la reforma, sin conocer el contenido, no podemos hablar del contenido porque el presidente Nicolás Maduro designó una comisión. Designó una comisión y son ellos los que están trabajando el contenido. Pero yo imagino que cuando él habla de la nueva modernidad y los nuevos valores es precisamente esto. ¿Cuál es nuestro discurso frente a eso que llaman ahora transmodernidad? Tú sabes que esta es la era del meta y pos. A veces eso se usa como moda. Sí, sí. Toda cosa es pos. Esto, aquello, modernismo, posliberalismo, transhumanidad, transgénero, transexualidad, transvida, poscapitalismo, postindustrialismo, metaverso, metalenguaje, meta no sé qué cosa, meta más allá, etcétera, etcétera. Esta es la era del del pos y el meta, pero ¿Con qué definición lo te que queda? sí es cierto es que hay una corriente, varias corrientes en el mundo que pugnan por la construcción de una nueva modernidad. Esta modernidad que conocimos de Occidente, del progreso infinito, de la suprema individualidad del ser humano, colapsó. De la democracia liberal fracasó. Hoy la democracia liberal no funciona y no sirve en ninguna parte del mundo. Y por eso el presidente Maduro ha dicho, frente a esa nueva realidad, ¿con cuáles conceptos nos vamos a mover nosotros en esa realidad? Y luego, ¿qué valores y qué nueva ética vamos a tratar nosotros de que prevalezca en un mundo sacudido por tantas corrientes y un mundo que pretende ser moldeado a imagen y semejanza de los valores de las pequeñas élites mundiales que controlan hoy la tecnología disruptiva digital con la cual tienen acceso, y voy a decirlo, a los mecanismos del cerebro humano? Claro. No solamente a las ideas, sino a los mecanismos íntimos del cerebro humano, de la mente humana, para programarla, para intervenirla, para colocarle códigos que respondan efectivamente a la forma de pensar que ellos tienen. Situación peligrosa. Pueden llevar a la humanidad a un desastre. En este contexto tan complejo, la respuesta de Venezuela es una reforma constitucional, además de la construcción de un bloque histórico, ¿no?, que implica una nueva hegemonía. La respuesta es entonces la reforma constitucional. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, ha habido varias respuestas, ¿no? La reforma constitucional es una, tal vez la más importante, ¿no? Porque la Constitución es un gran pacto social. Sí, tiene el bloque histórico y las 7 transformaciones. Pero exactamente, hubo las 7 transformaciones. Lo que no hay, es Rodolfo, es un nuevo lenguaje para poder avanzar. Sin un nuevo lenguaje no puedes gestionar todos estos desafíos y todas estas propuestas. No, yo creo que han habido cambios también en el discurso, ¿no? En el discurso teórico, en el discurso conceptual. Y el presidente, por ejemplo, cuando habla del bloque histórico, cuando habla del reconocimiento del aporte de distintas generaciones, está planteando los problemas de Venezuela en términos de la construcción dialéctica que hemos tenido en muchos años, no solamente desde la Revolución Bolivariana, ¿no? Sino incluso mucho antes. Si tú ves la hilación histórica que hizo el presidente Nicolás Maduro, el discurso de Angostura, pasando por la Constitución del 47 y la Constitución del 99, basándose en el discurso de Angostura del libertador Simón Bolívar y en el libro azul del comandante Hugo Chávez, te das cuenta que hay allí un proceso de elaboración conceptual importante, ¿no? Muy importante. Lo que pasa es, Oscar,
que tú no puedes representar, como decía Marx, la nueva escena de la historia sin recurrir al pasado, sin recurrir a lo que hemos construido. Claro, claro. Nadie construye absolutamente nada a partir de la nada. Decía Marx en el 18 Brumario, el recuerdo de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Pero tienes Tú no construyes la historia tienes que diseñar una bajo propuesta condiciones hacia adelante. solamente de la historia actual, sino de la historia que has construido. Pero Ahora, la debes propuesta es proyectarlo. hacia adelante. Y ahí está, en la reforma constitucional está esa proyección. 1, 4 bloques ha planteado el presidente. Lo primero que hay que preguntarse es si es pertinente o no una reforma. Alguna gente puede decir, ¿por qué hacer una reforma? Parece muy evidente. ¿Es este tiempo el indicado para una reforma? Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí. ¿Por Fíjate, qué? ¿Por qué? La reforma, te digo esto antes, la reforma de la Constitución del 47 se hizo prácticamente en el año 61, 14 años después. La reforma de la Constitución progresista, yo lo he venido afirmando en algunas charlas, el presidente Maduro lo dijo con una gran precisión en su discurso del pasado 15 de febrero. Fue una constitución de avanzada, fue una constitución progresista. La del 61 fue una nueva constitución 14 años después. Han pasado, y fue una constitución, a mi juicio, en algunos aspectos regresivos. Han pasado 25 años de la constitución del 99. Es perfectamente revisable la constitución por todo el proceso de cambio que se ha generado en Venezuela y en el mundo. Nosotros fuimos víctimas de un bloqueo espantoso de más de 1.032 medidas coercitivas unilaterales. El Estado pudo defenderse con algunos instrumentos que tiene hoy la actual Constitución, otros que no tienen, tuvimos que desarrollarlo a partir de los principios constitucionales, como la ley antibloqueo que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro. 4 bloques. Profundizar la democracia. ¿Hace falta profundizar la democracia? Sí. La democracia liberal, como la hemos entendido en Occidente, es hoy un instrumento para que los pueblos se expresen, para consultar a las grandes mayorías, para hacer que la soberanía siempre reside en el pueblo y no la usurpen pequeñas élites políticas. Eso es un debate que está planteado. El presidente ha dicho, vamos a una mayor democracia directa y a la división vertical de los poderes públicos nacional, regional, municipal, va a incorporar un nuevo poder que es el poder comunal. Eso es un gran debate. El segundo bloque, la nueva modernidad, los nuevos valores, ahí está lo que tú dices, los nuevos conceptos. Solamente el mundo es multipolar y pluricéntrico. No, el mundo está envuelto en una vorágine de cambios radicales que hoy convierten el escenario global en un terreno medio pantanoso. El presidente Xi Jinping dice, es un mundo de muchas oportunidades, pero de grandes riesgos y desafíos. Así enjuicia el presidente Xi Jinping lo que ellos denominan como la nueva era. El presidente Nicolás Maduro se ha adelantado y ha dicho, esta constitución requiere registrar todo ese proceso de cambio de los últimos 25 años que ha sido realmente vertiginoso. Necesita incorporar nuevos conceptos, necesita definir nuevos valores en un mundo cambiante, en un mundo disruptivo, en un mundo en que las élites de la tecnología digital pretenden construir un gran gobierno mundial, acabando con los estados-naciones que le pueden estorbar en ese proceso de control civilizatorio que han venido desarrollando por lo menos desde la última década. Y luego el tema de la nueva economía, que ha venido de alguna manera ya desarrollándose. Nosotros hemos presenciado, tal vez de la manera como no quisimos que fuese, porque fue abrupta, fue por imposición, pero hemos venido transitando un proceso de una economía que dependía total y absolutamente de la renta a una economía que se ha ido lentamente, pero de forma sistemática, diversificando, buscando unas nuevas fuentes de acumulación de capital, haciendo una distribución de la riqueza que permita a su vez el desarrollo del trabajo productivo, de la creatividad productiva. Ahí está el tema de los emprendedores, y eso requiere de un debate que lo profundice
y de nuevos conceptos que lo expresen en normas constitucionales que garanticen que ese proceso siga esa vía de desarrollo. Que hay mucho que discutir sobre qué entendemos realmente por nueva economía, sí. Que habría que discutir el papel del trabajo, de la remuneración al trabajo y la remuneración al capital en esa nueva economía, sí. Que había que discutir la presencia y la relación de los nuevos actores en ese proceso de nueva economía, sí. Que habría que discutir cómo la vocación de las regiones, que por cierto eso se discutió en el Congreso, el bloque histórico, cómo ir hacia un modelo de industrialización donde las regiones y su vocación productivo-geográfica permita generar un proceso de encadenamiento productivo que corrija las desigualdades y los desequilibrios en el poblamiento territorial y en las actividades económicas que se desarrollan sobre el territorio. Entonces, eso va a ser parte del debate y concluirá en normas constitucionales para adaptarnos a los nuevos tiempos. Y finalmente, el cuarto bloque lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro, es la actualización jurídica constitucional. ¿Qué actualización en mi modo de ver? También lo expresó el presidente. Bueno, ajustar algunos artículos, hacer algunas correcciones de algunos artículos, sin cambiar su espíritu, anexar algunos nuevos elementos a capítulos, a títulos, a capítulos y artículos de la Constitución. La Constitución nunca es un texto sagrado. El texto sagrado es la Biblia, que es la palabra de Dios en sus discípulos, es el Corán. Pero las constituciones son textos políticos que generan... Rodolfo, y terminamos, porque ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. La Constitución debe también ser una nueva carta de amor. Claro, de amor, de afecto, de convivencia civilizatoria. Y para involucra a todos los sectores. Bueno, este espacio desde ahora lo vamos a dedicar a participar de ese debate urgente necesario sobre la reforma constitucional y el nuevo modelo. Yo pensé que lo iba a dedicar al amor. Es una nueva carta de amor, es un nuevo contrato social. Claro. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Creo que ha sido un programa muy útil, muy necesario para que la gente entienda lo que está ocurriendo y los desafíos que tenemos encima. Ahora es que viene el debate sobre la reforma. Cuando el presidente anuncie el contenido de los 80 artículos. Nos vemos pronto. Seguro. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.